pregunta de ustedes también, para que la intención de mi presencia acá con ustedes, primero realmente estoy muy motivado de ver todos los cuadros que se están formando en nuestro partido. Es una formación científica revolucionaria, marxista, leninista. A la luz de toda esta lucha que todavía nos falta terminar, es realmente motivador. Quiero decirles que este es un libro que tiene como sentido eso. Este es un trabajo de 6 años que está hecho para alimentar la lucha ideológica y política en contra de la burguesía oligárquica de este país. Ese es el sentido de este libro. Es un libro que tiene como objetivo, por lo tanto, que nosotros científicamente, una metodología de la dialéctica, del materialismo histórico, comprendamos la realidad de nuestro país, porque si no comprendemos la realidad, no podemos saber cómo cambiarla. Cuando uno cambia una realidad o pretende cambiar una realidad sin conocerla, no sabe para dónde va. Y un revolucionario tiene que tener norte, sentido. Por eso es que la teoría revolucionaria es fundamental. Y este libro busca eso, con mucha humildad, pero lo que tiene en el fondo es recoger los 20 años de los gobiernos areneros. ¿Qué pasó en este país? ¿Qué pasó en la lógica de alimentar esa lucha de clases? Nosotros tenemos que alimentar esa lucha de clases, y acuérdense que la lucha de clases en parte uno la toma comprendiéndola, ubicándola en su realidad, pero más que todo en la lucha concreta. Ahí es donde se define el carácter de clase de la lucha. En la lucha uno puede entender el carácter de clase de la lucha, pero uno realmente tiene una posición de clase cuando ese conocimiento lo hace en la práctica. Entonces me ha parecido muy importante y felicitar a los compañeros de la Escuela de Cuadros del partido y a los dirigentes del partido por realmente estar en este proceso de formación política e ideológica, que ya era una de las debilidades muy fuertes del partido y que todavía sigue. Esto está comenzando, porque la realidad es que el partido abandonó mucho la formación política e ideológica, y eso es una de las debilidades que nos está costando superar. Y garantizar el carácter revolucionario del partido, el carácter socialista, requiere una formación política e ideológica. No pueden haber revolucionarios sin formación política e ideológica. No quiere decir intelectuales, sino que la formación política e ideológica tiene una combinación muy concreta. Hay que conocer los aspectos básicos del materialismo científico, hay que conocer la lucha, hay que conocer el marxismo, hay que entender los elementos fundamentales y además llevarlo a la práctica. No hay revolucionarios de escritorio, los revolucionarios de escritorio se hacen en la lucha, pero cuando el revolucionario tiene formación, tiene menos posibilidades de equivocarse, y más si en su partido se practica el centralismo democrático, que es una de las características fundamentales de un partido revolucionario. Entonces me ha gustado mucho, y yo voy a explicarles ahora por qué creo yo que esto puede ayudar a esa tarea. Esa tarea que ahorita van a enfrentar ustedes, esta coyuntura electoral, ¿verdad? Acuérdense que las coyunturas electorales son momentos importantes para la acumulación. No definen necesariamente la revolución, pero son fundamentales para la acumulación. Y en la medida que nosotros acumulamos, hacemos avanzar la revolución. Y nosotros tenemos una revolución inconclusa. Yo creo que eso está claro. Está una revolución inconclusa que tenemos que terminar. Tenemos que tomarnos el poder. Y en esa revolución inconclusa tenemos como 2 tareas. El partido, todos nosotros, que estamos en la lucha política, metidos dentro del sistema, luchando para que el sistema no nos absorba, pero rascándole poder en la estructura del Estado, para cambiar ese Estado, porque este Estado burgués no nos sirve para resolver los problemas del pueblo salvadoreño.
Este Estado estamos detrás de él para después darle vuelta, no para quedarnos con él. Es un Estado que niega la posibilidad de la revolución. Este es un Estado burgués hecho para la burguesía, hecho para los intereses del imperialismo norteamericano, no para los revolucionarios, no para el pueblo salvadoreño. Pero tenemos que luchar. Esa es una decisión política, histórica, concreta que tenemos y que enfrentamos. Y en esa lucha de nuestros partidos, nuestra vanguardia, que es el FMLN, necesitamos un segundo carril que es fundamental, en el cual todos ustedes tienen que ver, que es la construcción de nuevo de esa lucha social, popular, que genere un poder popular, que con su vanguardia el FMLN nos lleve a la toma del poder. Esa es la tarea pendiente. Ahora viene una tarea muy concreta, las elecciones de marzo del próximo año. El enemigo está luchando por desgastar al partido. Acuérdense que el enemigo le juega ahorita a que este gobierno sea un gobierno de desgaste para el FMLN. Al enemigo no le preocupa qué pase con el gobierno. Al enemigo lo que le preocupa y lo que busca es desgastar al FMLN. Su enemigo se llama FMLN porque representa los intereses del pueblo salvadoreño, que son antagónicos a los intereses de la burguesía oligárquica y el imperialismo en este país. Y eso así sigue todavía, y en esa lucha está. Entonces, ante esa preocupación y en esa lucha que tenemos, es que este trabajo consideramos que puede servirnos en esa lucha. Por eso tiene sentido este libro. Este libro no tiene ambiciones intelectuales, de que un libro bonito, que se venda, que circule. La realidad es que es un libro de un esfuerzo que busca abonar en la lucha política, ideológica en contra de nuestro enemigo, la burguesía oligárquica de este país. Entonces, por eso es que el libro, en su primera parte, utilizando el instrumental marxista, en su primera parte analiza cómo en los 20 años de los gobiernos areneros el poder oligárquico, burgués oligárquico, como le llamo yo acá, aquí existe la categoría de la burguesía oligárquica. Yo la defino. ¿Por qué es una burguesía oligárquica? Porque primero, los que manejan el poder en este país y controlan la economía son burgueses, capitalistas, y manejan el poder económico y político como burgueses. Pero es una burguesía que no tiene un poder ni en un proceso de democracia capitalista. Es una burguesía que está controlada por una élite dentro de esa burguesía, que es una oligarquía, que es el concepto de oligarquía. Oligarquía significa que un pequeño grupo tiene el control del poder, a partir del control de la economía. Entonces aquí es una burguesía oligárquica. Quedarnos como oligarquía sin la palabra burguesía, estaríamos en un estadio anterior del desarrollo de la lucha de clases concreta del país. Entonces, por eso es que aquí yo introduzco la categoría de burguesía oligárquica, como caracterizo el momento del poder dominante de clases en este país, que es nuestro enemigo. Y explico por qué en esa lógica. Pues en estos 20 años, esa burguesía oligárquica, después de los acuerdos de paz, en el marco del modelo neoliberal, desarrolla una serie de mecanismos de refuncionalización del capital en El Salvador. Como Marx le llama, los mecanismos de refuncionalización son aquellos mecanismos que el capitalista utiliza para superar una crisis, las crisis recurrentes que van agotando el modelo en función y el sistema capitalista, teniendo claro que no es lo mismo un sistema que un poder. Creo que ustedes lo han estudiado, ¿verdad? El sistema capitalista es el que está funcionando desde finales del siglo XVI, que se empezó a incubar en la humanidad, y es un sistema que va para afuera, pero ese sistema ha tenido diferentes modelos en sus diferentes coyunturas.
Y en esta coyuntura, a partir de la crisis que se da en la posguerra del siglo pasado, a partir de finales de los 60, principios de los 70, entra un nuevo modelo en este sistema, que es el modelo neoliberal. Es un modelo que no ha logrado resolver el problema que inició cuando se desgastó todo el problema del estado del bienestar. Entonces, todo ese modelo neoliberal es el que se utiliza, el que utiliza la burguesía salvadoreña para recomponer su poder económico después de la guerra. Acuérdense que se le desgastó su aparato político porque con la guerra logramos destruir la dictadura militar. Y viene una recomposición de la forma de cómo administrar ese Estado que representa sus intereses. Y en la medida que recompone ese Estado y entra directamente además la burguesía oligárquica a administrar el Estado por sí mismo. Y eso lo hace en este modelo neoliberal durante 20 años. Y aquí está explicado los diferentes mecanismos que ellos utilizaron para recomponer el capital y su riqueza y lograr grandes procesos de concentración y centralización del capital. Y ahí está explicado uno por uno. Esto era necesario hacerlo porque si no perdemos la memoria histórica, nos olvidamos de lo que pasó. Y aquí está cómo esa burguesía oligárquica se enriqueció de una forma que nunca lo habíamos visto en la historia de este país. Aquí se destaca mucho Cristiani. ¿Por qué? Porque siendo presidente Cristiani es que se inicia todo este proceso. Ustedes van a ver aquí los nombres de la familia, de los 8 grupos económicos. Aquí ya no existe el proceso de las 14 familias. Eso es parte de la historia pasada del modelo económico de este país, y político y social. Ahora se reconstituyen en 8 grandes grupos económicos que, a partir de controlar el aparato financiero del país, de apropiarse, de robarse, se robaron la banca y el sistema financiero de manera legal. Con leyes se apropiaron y se robaron todo el sistema financiero y empezaron de ahí a reconstruir todo su capital. Esto está explicado acá. Y está explicado quiénes son los grupos económicos, están los nombres, porque es importante que ubiquemos a nuestros enemigos. Entonces este libro tiene, en ese primer capítulo, es uno de los elementos de fuerza.